lo primero que tienen que hacer, obviamente van a desarrollar algo de marco teórico, evidencia, eso es para la tesis, para cualquier trabajo de investigación, pero en particular como el trabajo de econometría decanta en una regresión, hay que utilizar esos insumos que hay detrás, ¿no? Por eso es que en la guía hablábamos de algo del problema, de marco teórico, evidencia. Vamos a reforzar esos conceptos en la tarde de hoy y vamos a ver algunos insumos que puedan emplear para mejorar o seguir avanzando sobre su trabajo. Porque el trabajo tienen que presentarlo la última semana. ¿Ok? La última semana, que no sé cuál es, pero es la última semana de clases. Y ese sí lo voy a evaluar rápidamente para que no tengan problemas con la nota, con la demora. Pero algo que tienen que tener en claro en el trabajo es lo siguiente. Hay un marco teórico. Obviamente hay más puntos, como digo, en la guía está, que hay una evidencia. Y por acá hay datos. Ambos puntos son base. ¿Okay? Obviamente, recalco, hay un problema detrás, hay una justificación de todo. Pero tienen que tener base sobre esto. ¿Por qué? Porque si tienen un tema muy bonito que plantea un problema, que plantea una relación, que plantea algo de interés, pero no tienen los datos, ya buscaron hasta debajo de las piedras y no hay ningún dato o una serie de datos razonable para el trabajo, lamentablemente no lo van a poder hacer. ¿Okay? Y sería un poco triste que desarrollen varias líneas, varias hojas de esto y luego vean que no hay datos, porque van a tener que buscar un tema que sí tenga datos. ¿Okay? Y viceversa también puede ser, de repente encuentran series largas de datos pero no encuentran evidencia que sostenga la relación entre las variables. ¿Sí? La variable en el sentido cuál va a defender, cuál va a ser explicativa, cuál va a ser de control, etc. Entonces estos pilares tienen que considerarlos y la sesión de la tarde trata de ver eso también, de que esto esté alineado, darles algunas fuentes adicionales, hablar del ENAO, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Hogares, y ver qué marco teórico pueden usar. Para esto pueden buscar evidencia tipo en Google, empezar a buscar relación de variable X con variable Y. Pero también pueden preguntarle a la inteligencia artificial, dime cuál es la relación entre tal variable X y tal variable Y. Y esa relación, digamos, pueden pedirle que la sustente en evidencia, ¿no? ¿Qué evidencia, qué trabajos hay al respecto? Entonces por ahí pueden ir teniendo esta parte, si es que van encontrando los datos. ¿Okay? Entonces no se compliquen, no lo vean como un problema de, uy, tengo que sustentar así un montón. Solo fíjense que sus datos tengan una correspondencia con marco teórico y que su marco teórico tenga una correspondencia con datos. ¿Okay? En la tarde vamos a hablar de eso, pero es eso básicamente. Y si alguien tiene algún avance, lo muestra. Obviamente también, lo comenté, van a tener una valoración en su práctica calificada más próxima si es que van presentando avances, ¿no? Profesor, he encontrado estas variables, este es mi sustento teórico, esta es mi evidencia empírica. Eso también lo valoro en la práctica calificada. Si no lo hacen, no hay problema. Tendrían que presentar su trabajo al final del curso y se valorará de acuerdo a lo que han avanzado, a lo que han logrado. No hay problema, pueden ganar puntos, pueden ganar retroalimentación si es que generan algunos avances parciales. ¿Okay? Eso respecto al trabajo. Les he subido un archivo de Ibios al aula virtual hace unos minutos, ahí lo van viendo. Y lo que les decía es que el día de hoy vamos a hablar de heteroscedasticidad, posiblemente el otro sábado correlación y multicolonialidad. Tendríamos que verlo para que lleguen a su parcial con las herramientas de esta parte. Me dicen que no han visto heteroscedasticidad del derecho y les pidan que desarrollen el análisis econométrico. La recomendación es que empiecen siempre por multicolonialidad. Si bien es cierto, lo vamos a aprender el siguiente sábado, pero sería el concepto a tener en cuenta como primer desarrollo econométrico. Luego pueden poner autocorrelación o heteroscedasticidad en el orden que usen.
profesor les dijo que lean un libro. ¿Alguien ha podido leer el libro o algo de heterocedasticidad en el libro? ¿Alguien sabe qué es heterocedasticidad como concepto? Ya. A ver, ¿alguien más llegó? ¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Apellido? Vale. Falta Colombo, falta Martínez y falta Mauricio. Entonces vamos a empezar con esta parte. Esto, claro, ¿no? Hasta ahora. En la tarde vamos a ver esta parte. Bien. Bien, en un modelo econométrico ustedes tienen su variable dependiente, tienen una matriz de variables explicativas, ¿verdad? Y luego buscan una relación lineal donde y es igual a x beta más un error, ¿verdad? Ya. Cada uno de estos datos que se generan cada uno de estos números han sido generados por historia. A ver, si tuviéramos la serie de consumo privado anual y tenemos el dato del 2024, no sé, pues vamos a poner 100 millones para un país o alguna ciudad. Esos 100 millones fueron generados por interacción de la población, la interacción del Estado, de los agentes privados, etcétera, ¿verdad? Entonces, alguien hizo la contabilidad de ese dato, de esa variable, y salió el número, 100 millones. El PBI también, año a año, lo calcula el BCR, lo calcula el INEI, y luego determinan con la variación previa el crecimiento económico del país, ¿verdad? Y como pueden ver, muchas de esas variables son coyunturales. Coyunturales significa que dependen del contexto. De repente, en pandemia, el PBI disminuyó, el consumo disminuyó, las variables que normalmente explican una economía disminuyeron, ¿verdad? Esa es una coyuntura. Pero al final tenemos el dato registrado, un numerito. Lo que hacemos normalmente es compilar esos números y generar nuestro modelo económico. Entonces, cada dato de la variable y o la variable x tiene una distribución. ¿Okay? Cada número se genera bajo una distribución. De hecho, en estadística, si tenemos la media y la varianza, podemos hablar de la distribución de la serie de esa variable, ya sea consumo, cualquier otra variable, inversión, PBI, etc. Algunas distribuciones que conocen, una distribución más o menos normal, así, ¿no? Hay una que es bien parecida, que es la T-Student. Esta T, cuando aumenta la muestra, tiende a una normal, tiende a comportarse como una distribución normal. Luego también hay otras distribuciones como un H cuadrado, donde tiene, digamos, la mayor carga en la parte inicial. Sí, esto es estadística. Todas estas distribuciones generan datos. Por ejemplo, si esta es la distribución del ingreso, ¿qué me estaría diciendo? Que acá, digamos, el ingreso se concentra más en esta parte. Y si esto es un orden de población, quiere decir de que la población con menos ingresos tiene una mayor distribución, una mayor proporción. ¿Okay? Y las personas que tienen una mayor cantidad de ingresos son menores, ¿no? Esto va por acá así. Entonces, digamos que las personas que tienen más ingresos representan una menor cantidad.
Entonces, si esto es el ingreso y esta es la cantidad de personas, estamos hablando de que hay una distribución así. Es natural de que la distribución de la variable ingreso tenga una forma similar. Mucha gente con poco ingreso, mucha gente, lo vemos acá, con poco ingreso, y poca gente con mucho ingreso. Eso es natural, ¿okay? O sea, sucede en la vida real, es la coyuntura, es lo que sucede naturalmente, ¿no? Lamentablemente también, porque hay una distribución desigual. Pero a eso voy, ¿no? Este es el comportamiento de una variable. Entonces, si ustedes tienen la media y la varianza, pueden estimar su distribución, y si tienen la distribución, pueden ver cómo se generan todos los datos. ¿Ok? Entonces, cuando dije generar, esto es como un proceso generador de datos. Nuevamente, esto es como una... Si yo tengo la media y la varianza, yo puedo estimar la distribución, y la distribución sería como una máquina de... Te doy un dato y tú me das la distribución de la variable. Entonces, si tuviera esta distribución, podría con cierto grado de predictibilidad conocer cada uno de estos números, de acuerdo a la variable que corresponde, ¿no? Por ejemplo, si estoy hablando de ingreso y mi variable ingreso está aquí, ¿qué tal? Yo tendría cierto grado de predictibilidad sobre esa variable. En la vida real no pasa así. O sea, esto es, si bien es cierto, uno puede decir, la variable ingreso se aproxima a una distribución así, pero no es conocida. No es conocida. ¿Ok? Entonces, cada variable tiene su proceso generador de datos. Y esos procesos generadores de datos se licúan en nuestra ecuación. Nuestra ecuación es esta. O sea, lo que voy es que nuestra ecuación, que sí estimamos alegremente en el software, proviene de datos o utiliza datos que tienen un proceso propio de cómo se han generado. Entonces, si esos procesos tienen algunos problemas, esos problemas no se van a borrar, se van a terminar licuando acá, en nuestra ecuación. ¿Okay? Y en ese licuado de problemas es donde nace la heterocedasticidad o autocorrelación. ¿Hasta ahí se entendió esa parte? El problema de heterocedasticidad, autocorrelación, es un problema que se hereda del proceso generador de los datos que intervienen en nuestro modelo. Obviamente los datos intervienen porque hay variables y esas variables tienen un sistema. ¿Ok? Adelante. Diego Martínez. Va a llegar. Sí va a llegar. Ya voy a cerrar la asistencia y ya han llegado todos. Ya, entonces, dicho eso, quédense con la idea de que la heterocedasticidad y autocorrelación tienen que ver con problemas que se heredan del proceso generador de datos que están interviniendo en nuestra ecuación estimada. Miren, esto es básico y también importante. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo vaya a desarrollar la literatura, los avances tecnológicos, de conocimiento en la práctica, ¿no? De aquí, por ejemplo, yo egresé de la universidad en 2014, ya han pasado 10 años, y en ese tiempo, por ejemplo, la inteligencia artificial, la ciencia de datos no estaba muy avanzada. De hecho, esto era lo más importante, econometría. Pero como ven, 10 años después de ese momento, la econometría como que, no digamos que está en un segundo plano, sino que el realce que ha tenido el análisis de datos, la ciencia de datos, ha sido grande, en 10 años. Entonces, si ustedes se pueden a pensar de aquí a 10 años, a nivel de análisis de datos, ¿qué habrá?
pueden haber muchas técnicas adicionales. Y esto de repente queda muy básico, pero es importante tenerlo en cuenta. Lo básico, empezamos por lo básico y luego, si comprenden esto, pueden ir mutando hacia otros contenidos, hacia otro tipo de análisis. Otros tipos de análisis como ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning. Ahí no hay tanto de econometría, hay más análisis de datos. Pero estos conceptos que le digo de la distribución, de la generación de datos que intervienen, es donde más se activan, porque la estadística trata de ser muy incidente sobre esos aspectos. Digamos, es como que el machine learning les dice, ya mira, estos son mis datos, ya no es una ecuación, pero sí voy a trabajar con bastante fuerza sobre lo que corresponde a la distribución de los datos. Entonces, esos conceptos que vienen de atrás son muy importantes. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema de la heterocedasticidad? El problema es que cuando ustedes estiman esta ecuación, cuando ustedes tienen un y estimado, esta es estimación, un MCO, ¿no? Mínimos cuadrados ordinados. Cuando ustedes tienen esto, inmediatamente se genera una serie de errores estimados. ¿Ok? Esta serie de errores estimados es la que va a marcar, a detonar esta parte de la heterocedasticidad y la autocorrelación. ¿Okay? Sobre esto es donde vamos a ver sí. Por eso, como observan, estimo mi ecuación y sobre los errores de esa ecuación es donde observo estos problemas. Y nuevamente, estos problemas se heredan de los procesos generadores de datos. De cómo han sido, y esto no lo dominamos, o sea, así lo recibimos. Cuando tenemos el PBI en tiempo de pandemia con una reducción drástica, no podemos decir, oye, que ese no es el PBI, ese es el dato oficial. O sea, con eso debemos trabajar. ¿Ok? Entonces, si nosotros estuviéramos en el mundo ideal, no estudiaríamos si todo fuera bonito, todo fuera libre. Ese no es el mundo ideal. Bueno, en el mundo ideal existe la homocedasticidad. ¿Y qué es la homocedasticidad? Es observar la varianza de mi error. Obviamente mi varianza calculada de error, que tenga esta forma, que tenga un valor, claro, delta cuadrado, y acá 1, 1, 1, 1. Creo que lo ponen así. ¿Qué quiere decir? De que mi varianza de los errores, ya, esta varianza en la diagonal principal es constante. ¿Okay? Si yo ingreso esta constante, quedaría algo así, sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado. Y acá, este es 0 con un palito, implica de que todo lo que está fuera de la diagonal es 0 y todo lo que está debajo es 0. Entonces, esto es una varianza homocedástica. En otras palabras, este es un sigma cuadrado por la matriz identidad. ¿Okay? Esa matriz identidad, a ver, ¿esta matriz de qué orden sería? Esta matriz es de n por n, el número de observaciones. ¿Okay? Estamos hablando de que el proceso generador de datos empieza con o sea, cómo se generan los datos, empieza desde acá el problema, tenemos nuestra varianza del estimado y eso es lo que se genera. Ahora, esta varianza, cuando tiene esta forma de heterocedasticidad, es así.
varianza de U, podría sacar el sigma cuadrado, pero en la matriz voy a tener algo así. Esto lo voy a borrar porque es de arriba. Tendría algo así, por ejemplo, 1, 3, 1 y no sé, pues 1. ¿Qué está indicando esto? Está indicando que la diagonal principal no es constante. ¿Okay? Y como no es constante, eso está implicando de que los errores, acá puedo poner I o puedo poner T, y si es que estoy hablando de individuos, o T si estoy hablando de tiempo. Y acá está mi error. Por ejemplo, si tuviera el individuo 1, el error está acá. Si tuviera el individuo 2, el error puede estar acá. 3, el error puede estar acá. 4 puede estar acá. Entonces hay una dispersión. O sea, este U no tiene una banda, digamos así. O sea, no es que tiene sobre una banda se distribuyen todos los puntos, sino más bien como que si se fuera abriendo, algo así. Puede disminuir también, o sea, puede ser, en lugar de subir, puede bajar. Pero lo que voy es que esa distribución de puntos, o sea, esa nube es dispersa, o sea, no es una banda, no es, o sea, si fuera homocedástico fuera así. Aquí I o T, su U, y todos los puntos se distribuyeran acá. O sea, ahí ustedes pueden decir, es homocedástico, miren, hay una banda y bueno, están distribuidos más o menos sobre esa banda. Pero si ustedes ven de que esos puntos del error, a medida que observan hasta los individuos o el tiempo, si es que están trabajando con tiempo, ven que esa nube de puntos tiene una forma que crece o decrece, eso está denotando heterocedasticidad. ¿Ok? Y como pueden ver, eso se genera a partir de la matriz U, la varianza de la matriz U, y tiene ese comportamiento. Los puntos tienen ese comportamiento. ¿Cuáles son estos puntos? Estos puntos están acá. N por 1, acá N por 1, acá es N por K, acá es K por 1, a nivel matricial. Estos puntos, estos N puntos son estos. Yo los grafico teniendo, digamos, individuo desde el 1 hasta el enésimo, y observo ese comportamiento en ese vector de errores. Entonces, eso es la heterocedasticidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? De que la heterocedasticidad es un problema del error, de la varianza del error. Y ese problema está generando, o sea, se puede arrastrar del proceso generador de datos o se puede arrastrar de una mala especificación. ¿Okay? La heterocedasticidad se genera por los datos o por una mala especificación. ¿Ya? ¿Por qué los datos? Por lo que les vengo repitiendo desde el inicio. ¿Ya? ¿Y por qué por una mala especificación? Porque de repente esta matriz X le falta una variable importante, explicativa. O sea, mi modelo le faltan variables y no las puedo agregar o no las reconozco, no las agrego y me generan este comportamiento sobre el error. ¿Ok? Entonces, básicamente la heterocedasticidad se genera por estos dos problemas. Un ejemplo de heterocedasticidad práctico es si ustedes tuvieran hogares de personas en el país, o las personas mismas, y hablamos de la propensión marginal a consumir. ¿Okay? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, el consumo del individuo I, o del hogar I, es C sub 0 más C sub 1 por Y del individuo I más otras cosas. Si yo me fijo en esta variable,
y hay mucha heterogeneidad en los ingresos de las personas. Por ejemplo, hay hogares que viven con el mínimo y hay hogares que viven con 20.000 soles. ¿Qué va a pasar si yo agrego 1.000 soles a cada hogar? Imagínense, hay hogares que o sea, al mes trabajan con el mínimo, hay hogares que trabajan con 20.000, otros con 10.000, hay algunos que trabajan con 500 soles. ¿Qué va a pasar si yo les agrego a todos los hogares 1.000 soles? ¿Qué creen que pasa? Sí, a ver, tengo el hogar I, tengo el consumo del hogar I, y acá tengo el ingreso. Tengo un ingreso de 500, un ingreso de 1.000, 10.000 y 20.000. A todos les agrego 1.000 soles. ¿Quién creen ustedes que va a tener un comportamiento más variable por recibir esos 1.000 soles adicionales? Que tiene 500, ¿verdad? Porque prácticamente está triplicando su ingreso, ¿verdad? Tengo 500, ahora tengo 1.500. Con 500 yo tenía N carencias, ahora voy a tener un poquito menos porque he triplicado mi ingreso, ¿verdad? Y el que tiene 20.000, ¿qué va a pasar? Menos, ¿verdad? De repente esos 1.000 los manda a ahorro o los consume, porque de repente esos 20.000, con esos 20.000 de repente ya generan un ahorro de 5.000. Entonces le da 1.000 más, ya no va a consumir más, o sea, 1.000 soles más, si no los manda a ahorro, ¿no? De repente su ahorro es 6.000. Entonces, este comportamiento, o sea, proviene de los datos, que es más o menos esto que les digo, es lo que va cargando el problema de heteroscedasticidad. Si este problema es muy recurrente en la data que estamos trabajando, es muy probable que genere heteroscedasticidad nuestro modelo que estimemos con esa variable. ¿Ok? Si en la economía no hay mucha dispersión en los ingresos, o sea, como que todos ganan, no sé, pues 2.000 soles, le agregas 500, más o menos casi todos van a tener el mismo comportamiento. Algunos sí ahorrarán porque son ahorrativos, otros consumirán porque son muy consumidores, pero en promedio van a tener el mismo comportamiento porque casi parten de la misma base de ingresos. Si parten casi de la misma base de ingresos, no habría mucha carga de los datos sobre nuestra ecuación y no habría mucha heteroscedasticidad. ¿Okay? Entonces, uno de los mecanismos de transmisión por los que se genera la heteroscedasticidad de los datos. Y ante eso no podemos hacer nada, porque así vienen los datos. Así están distribuidos los hogares, esa es la realidad, esa es la coyuntura. Entonces la heteroscedasticidad puede generarse por datos o por mala especificación, ¿no? Como les decía, de repente hemos quitado una variable que sí es importante en nuestro modelo y está influenciando sobre los errores. Recuerden que todo lo que no está especificado aquí para explicar Y se carga en el error. Y si había una variable que sí debería estar ahí y no está, se va a cargar en el error. Y una de las formas de verlo va a ser la varianza. ¿Okay? Entonces, esa es la lógica que hay detrás de todo este análisis econométrico de la heteroscedasticidad. La autocorrelación es parecido. La autocorrelación es cuando fuera de esta diagonal principal no tenemos cero, tenemos algún valor distinto de cero. Eso les adelanto, hay otros problemas, hay otros tratamientos sobre eso. Pero la autocorrelación está muy ligada con la heteroscedasticidad y se trabaja sobre la varianza. En esta parte solo vamos a enfocarnos en la diagonal principal. ¿Okay? Bien, eso es lo que corresponde a la parte de heteroscedasticidad. Y como pueden ver, cuando tenemos hogares, es muy probable que se refuerce esta lógica de heteroscedasticidad. ¿Okay? Y la lógica de autocorrelación se refuerza cuando tenemos más series temporales. Es un poco un mix ahí. O sea, probabilidad de autocorrelación y
probabilidad de heterocedasticidad. Es alta cuando, autocorrelación es alta cuando hablamos de tiempo. Y acá es más alta cuando hablamos de corte transversal. O individuo, ¿no? ¿Por qué la heterocedasticidad? Porque, por lo que les digo, ¿no? Hay un tema de comportamientos encubiertos ahí que los datos los resumen, los simplifican, y esa heterogeneidad, esa heterocedasticidad se va cargando en el error de una posible ecuación. La autocorrelación, que tiene que ver con esto fuera de la diagonal, tiene más que ver con el tiempo. ¿Por qué? Porque si ustedes observan el PBI, por ejemplo, el PBI de este año, que se va a formar este año, no viene de la nada. Es muy probable que tenga una relación con el PBI del año pasado. ¿Por qué? Porque la coyuntura de un año a otro no necesariamente ha cambiado mucho. Entonces va arrastrando en el tiempo. Y ese arrastre se ve por fuera de esta diagonal. Entonces son los dos contenidos. Ojo que no digo que cuando estemos hablando de temporalidad no hay heterocedasticidad. Puede haber heterocedasticidad, pero es más probable encontrarla cuando estamos hablando de corte transversal y la autocorrelación en el otro tema. Igual, puede haber algo de correlación a nivel de individuos, pero es un poquito más difícil. Pero en el tiempo sí es probable encontrar algo de heterocedasticidad. ¿Cómo así? Tenemos una serie larga del PBI, por ejemplo, y obviamente el PBI del 60, del 50, del 40 con el PBI actual de repente no guardan mucha relación. ¿Por qué? Porque habían otras condiciones industriales, tecnológicas, y eso sí puede cargar la diagonal principal, porque es un cambio, ¿no? Un cambio muy estructural, un cambio de comportamiento. Es más, nosotros no movíamos el PBI del 50, 60, ni existíamos, ninguno de acá existía. Entonces son otras condiciones. Entonces sí puede haber heterocedasticidad, pero es menos probable en tiempo. Igual tienen que evaluarla siempre, ¿eh? No es que el profesor dijo que en serie de tiempo no hay heterocedasticidad, entonces no hay y ya que se acabó. Tendrían que hacer un análisis ahí de datos. ¿Okay? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Qué es heterocedasticidad entonces? En resumen, la heterocedasticidad es que la varianza de los individuos no es constante. La varianza de los individuos cargada por el error no es constante. Como no es constante, entonces hay un problema ahí. Y ahora ustedes dicen, ¿cómo generó el problema? Puede ser por uno de estos dos: la mala especificación del modelo o los datos. Profesor, cuando habla de datos se refiere a falta de datos. No, datos es más que todo esto. ¿Cómo se generan? Miren, este ejemplo se parece a esto. Si hablamos de ingreso, hay muchas personas con poco ingreso en el mundo, en promedio. Y hay pocas personas. ¿Cómo digo pocas personas? Acá miren. Hay pocas personas con mucho ingreso. Y hay muchas personas con poco ingreso, ¿no? Entonces, el comportamiento es distinto. Las personas que tienen poco ingreso versus las que tienen mucho ingreso. Y ese problema va cargando el error. ¿Okay? Proceso generador de datos se llama aquel sobre el cual se generan los datos que estamos utilizando. Solamente nos tocamos lo externo, ya no le veo nada que tenga todo. Sí. El problema de autocorrelación es que uno de estos datos está fallando. Fuera de la diagonal. Está fallando en el sentido que no es 0. Puede ser 1 o 3. Ya hay una autocorrelación. Por ejemplo, en corte transversal, ¿dónde había una correlación? En corte transversal, ojo, porque hemos dicho de que es más probable que esté en tiempo, ¿no? Y lo expliqué con el PBI. El PBI de un año es muy probable que tenga una relación con el del año pasado.
ejemplo, PBI del 2025 es muy probable que tenga relación con el 24, y muy probable que tenga relación con el 23, y muy probable con el 22, no sabemos, habría que evaluar los datos. Pero sí hay una probabilidad de que haya una relación, ¿por qué? Porque los cambios no han sido muy drásticos a nivel estructural. La economía es casi la misma, hay unos avances ligeros, pero si hablamos de el PBI del 2024 versus el PBI de 1920, 1930, ahí sí hay mucha probabilidad de que haya un cambio por heterocedasticidad. ¿Por qué? Porque las condiciones han cambiado, económicas, tecnológicas, ya no se produce igual, ya no se consume lo mismo. Es más, hasta otras personas eran, que ya no existen en la actualidad. Les decía, un problema de autocorrelación en corte transversal es, por ejemplo, si ustedes encuentran dos personas que se siguen mucho. Mira, mi consumo, por ejemplo, aquí hay una persona de 500, otra persona de 400. Vamos a suponer que viven cerca las dos personas. ¿Ya? Y esta persona, la persona de 500 dice, me agregaron 1000 soles, voy a comprarme un televisor. Y la otra persona de 400 dice, oye, se compró un televisor, yo también me voy a comprar un televisor. Entonces como que lo sigue, ¿no? Lo sigue en comportamiento. Luego, digamos, caen otros 1000 soles más y la persona que primero se compró el televisor, ahora se compra una computadora. La otra persona dice, oye, voy a comprar una computadora. Porque la persona, mi vecino se compró una computadora. Hay personas así. Entonces, si hubiera mucho ese comportamiento, eso carga en la autocorrelación. Bien, vamos a detenernos ahí por el break, casi son 8:40. ¿Tienen alguna consulta? Me avisan, si no, paramos acá. Explicación de su modelo. Con los datos que se generaron en el tiempo T-1. Y eso tiene sentido para series de tiempo, por ejemplo el PBI o el patrón de consumo. Si yo, por ejemplo, al mes consumo 100 soles, al siguiente mes es muy probable que consuma 120, 110 o 90. Al siguiente mes también, y así sucesivamente, salvo que se genere un cambio muy grande, como que me saqué la lotería y ahora ya mi consumo mensual no es 100, ahora es 1000, por ejemplo. Entonces, como hay una relación en el tiempo, 100, 110, 120, 90, hay un patrón. Ese patrón se va a ver reflejado en la correlación, que es fuera de la matriz, perdón, fuera de la diagonal principal. Y por eso les digo que las series de tiempo, las series temporales, tienden a guardar mayor correlación porque en su historial, ¿no? Se acumula mucho lo que se generó en T a partir de T-1, T-2, T-3. ¿Se entiende esa parte o queda duda? A confianza, digan, no se entiende, no sé qué es T, no sé qué es T-1, no sé qué es N. Sí. No, mi duda era si el tiempo, o sea, si fuera así como una heterocedasticidad, puede haber en tiempo y probabilidad o correlación en corte transversal. Eso también nos explica, ¿cierto? Sí, o sea, la heterocedasticidad se ve más En corte corte, transversal. Pero puede haber en serie de tiempo. Por ejemplo, si yo me saco la tinca, mi consumo va a cambiar. En el momento que me saco la tinca hacia atrás, es muy probable que tenga un patrón. Por ejemplo, este patrón pequeño. Me agarro la tinca y empiezo a consumir así. Entonces ahí hay un cambio en mi consumo, ¿verdad? Ese cambio es lo que marca la heterocedasticidad, el cambio en la varianza. ¿Okay? Otra variable, profe, que haya bastante presencia de Heterocedasticidad, el consumo de los hogares es muy variado.
a nivel de corte transversal. Ojo que miren, en el ejemplo que les doy, a ver, ¿cuándo hablo de heterocedasticidad en el tiempo? Hablo sobre mí mismo, o sea, sobre una persona que cambia su consumo en el tiempo. ¿Ok? ¿Por qué lo cambié? Porque hubo un choque muy grande, por ejemplo, lo de la tinta, o viceversa, de repente hice una mala inversión y digamos, entré a un proceso de deuda. Entonces tengo que reducir mi consumo o tengo que aumentarlo por ese quiebre, por ese cambio. ¿Okay? Eso es en tiempo, hablar de un solo individuo. Puede ser persona, como en el caso que les digo, o puede ser un país, pero como un todo, como una región. Pero a nivel de corte transversal hablamos del consumo de varias personas en un solo periodo. Y ese consumo sí tiene mucha heterocedasticidad por el ejemplo que hemos hablado acá, ¿no? Aquí estamos en un solo periodo de tiempo, pero con varios individuos. Tiempo es al revés. Mucho tiempo, un solo individuo. Y en ambos casos puede haber heterocedasticidad dependiendo del proceso que lo genera. Ahora sí quedó más claro. La autocorrelación sí, como les digo, es más probable en el tiempo, pero sí puede haber algo de autocorrelación en corte transversal cuando una persona sigue mucho el comportamiento de otra persona. Obviamente una persona no va a mover los datos, ¿no? Si tengo 1000 datos, que dos personas se sigan, no genera mucho cambio, ¿no? Pero que un grupo considerable siga a otro grupo, va a ir generando la autocorrelación. Y como el mismo término lo dice, autocorrelación. O sea, auto es propio, correlación propia, por eso les digo que se ve más en tiempo, pero puede haber algo de correlación a nivel de corte transversal. ¿Okay? Y ese es un ejemplo de cómo sería heterocedasticidad, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy ploteando los residuos y observo que el comportamiento acá, hasta el 200, es de una forma, y del 200 al 300 es de otra forma. Se nota el cambio, ¿verdad? Es eso, básicamente. Luego, a ver, hemos dicho de que el error va generando ese comportamiento, pero tiene otro efecto. ¿Okay? El otro efecto del error bueno, lo voy a dejar acá arriba como elasticidad. Es una varianza por la matriz identidad. Identidad en N o en T, dependiendo de si estoy con individuos o T si estoy con tiempo. Ya. El problema es con los errores. Esto es la varianza de... El problema es con los errores. Pero ¿dónde se va a ver reflejado el problema de la heterocedasticidad? Se va a ver reflejado también en la varianza de beta. ¿Okay? Entonces, hemos estado hablando de la varianza de U, pero también hay un impacto, una implicancia sobre la varianza de beta. ¿Quién es beta? Mi estimador. ¿Verdad? Mi estimador MCO del modelo. Hay una implicancia y la vamos a ver en este momento. En principio, la varianza de beta en MCO en el mundo ideal es así: sigma cuadrado por x transpuesta por x menos 1. ¿Ya? Esa es la varianza de beta. Si MCO funciona de maravilla, si no hay problema de heterocedasticidad, nuestra varianza de beta tiene esta forma. ¿Okay? Este es el mundo ideal, lo que les decía, para beta. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hay heterocedasticidad, no estamos estimando esta varianza, estamos estimando una varianza de esta forma. Varianza de beta tiene esta forma. Al cuadrado, x
transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por z por x transpuesta por x a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que está pasando? Respecto a nuestro error, yo les había dicho de que se genera esta matriz, ¿verdad? Esta matriz puede ser vista como un sigma. O sea, todo esto lo pueden llamar sigma. Y esto es una constante. O sea, una constante por una matriz. Cuando yo estoy en este caso, esta constante pasa adelante y se queda aquí esta matriz. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando en términos prácticos? Si esta matriz fuera homocedástica, si esta matriz fuera la identidad, obviamente acá tendría sigma cuadrado y esta sería la varianza, ¿verdad? Si esto fuera la identidad, ¿yo qué tendría aquí? Mire, yo tendría lo siguiente. Tendría que sigma cuadrado por x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por la identidad, si fuera la identidad, por x transpuesta por x a la menos 1. Sigma cuadrado por x transpuesta x menos 1. Como es la identidad, es como multiplicar por 1. Como que si no la considero, x transpuesta por x transpuesta por x a la menos 1. Esto con esto es lo mismo. Es lo mismo y, o sea, algo multiplicado por su inversa es la identidad. Como observan, la varianza de beta, cuando estamos en el mundo de la homocelasticidad, esta varianza a partir de la identidad termina siendo esto, que es lo que hemos dicho acá. Perdón, acá. Para el parámetro beta, ¿verdad? Entonces, el problema de heterocelasticidad es que esta matriz no es la identidad. Como no es la identidad, tiene una forma. Tiene una forma que, ojo, si solo existe heterocelasticidad, esta matriz tiene problemas en la diagonal. No sé, pues 1, 3, 1. Acá estamos hablando de que no hay autocorrelación. Pueden haber modelos en los que hay los dos problemas, heterocelasticidad y autocorrelación a la vez. Pero aquí en la parte teórica que estamos viendo ahorita, estamos asumiendo de que esta matriz en la diagonal principal no es constante, pero por fuera es 0, por fuera de la diagonal. Ahora, esta matriz con esta forma, si fuera la identidad, reduzco a esta forma de arriba. Como no es la identidad, esta es la varianza de beta. Esto de acá es más pequeño, o sea, en teoría si fuera el óptimo es más pequeño que esto. Pero ojo, esto implica de que nuestros parámetros tienen una varianza más grande. ¿Sí? ¿Qué implica una varianza más grande en econometría? ¿Alguien sabe con qué concepto se relaciona la varianza del parámetro? ¿Alguien sabe? Un punto en la práctica siguiente. ¿Con la desviación estándar? Ya, la varianza de desviación estándar. ¿Eso qué afecta? ¿Qué proceso? Un punto en la calificada. Coeficiente de correlación. La siguiente, después del parcial. Que los estimadores son correctos. O sea, el estimador, no estamos hablando del estimador beta, sino de su varianza. ¿Qué implica una varianza mínima? ¿Qué concepto, cómo se denomina cuando tenemos un estimador con varianza mínima o la más pequeña posible? Sí, Julián. Que los datos están más cercanos a su media. Una palabra, una sola palabra. Correlación. Eficiencia, ¿qué dijo eficiencia? Un punto de eficiencia. ¿Por qué eficiencia? Porque si yo tengo una varianza muy grande, mi parámetro va a ser menos eficiente. Si tengo mi
varianza óptima y funciona este en el mundo ideal, este es el mejor estimador lineal y sesgado, que es consistente, eficiente, homocedástico, sin autocorrelación. Esto es el mundo ideal. ¿Okay? La eficiencia es el problema que está surgiendo sobre la varianza. Ojo que no es el parámetro, no es beta, es su varianza. Como ven, la varianza está teniendo esta forma. Entonces, ¿dónde borro? Voy a borrar por... Miren, lo que les digo, este es un parámetro, ¿verdad? Perdón, este es un dato. ¿Ya? Ese dato proviene de una distribución. Ese dato tiene una distribución, y como tiene una distribución, el dato de la variable x se distribuye con puede ser una chi cuadrado, con media tal, y varianza tal, y grado de libertad tal. Esa distribución marca el comportamiento de la variable. Ese comportamiento, como hemos dicho, licúa en toda nuestra ecuación. ¿Pero qué genera en beta? Beta es un parámetro. Beta es un parámetro estimado. ¿Qué implica que sea estimado? Que no conocemos el parámetro real. ¿Okay? O sea, beta busca ser el parámetro real. Pero esto es desconocido. A ver, si conociéramos beta, el real, el verdadero, el único, no tendríamos por qué estar estimando algo, porque ya lo conocemos. Justamente estimamos porque no lo conocemos. Entonces, decimos que este beta se encuentra en un rango. ¿Ya? Ese rango va, acá el beta, este beta original va en un rango de beta menos algo, un beta más algo. O sea, es como que al parámetro estimado le restamos algo y le sumamos algo y tenemos un intervalo. Lo que nos dice la econometría es de que el dato real, el que no conocemos, se encuentra en este intervalo. ¿Okay? Entonces miren, si este es mi intervalo para el parámetro beta, el beta original puede estar acá, puede estar por acá, puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, o sea, dentro del intervalo. ¿Qué sucede si este intervalo es muy grande? Voy a tener poca precisión sobre dónde está ubicado el parámetro real, ¿no? Imagínense este intervalo, voy a ponerlo de nuevo acá. Imagínense que el intervalo es así. ¿Qué implica? De que el dato real puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Imagínense que este beta implica una decisión de política de Estado. Comprar armas, comprar, no sé, pues a ver, o invertir algo en un proyecto. Y yo voy con mi jefe y le digo, jefe, el impacto de la variable x en este parámetro beta es y, hacia y tiene esta magnitud. Leo, tiene esta magnitud. Pero si mi estimador, si mi parámetro es muy ineficiente, puede ser de que mi dato real esté por acá o por acá. Imagínense que este número es 0,5 y acá es menos 0,2 y acá es 1,2. O sea, más 0,7 menos 0,7. En algún momento el original puede ser negativo incluso. Y yo le estoy diciendo a mi jefe, jefe, tenemos impacto positivo. Va el proyecto, miren, hay una implicancia ahí. Pero si mi rango es muy amplio y va hasta un negativo, quiere decir que el proyecto o las condiciones, como se está dando, pueden más bien generar el efecto contrario. Ojo, porque el real, este beta, puede llegar a ser acá, ¿no? Por eso estamos hablando del lugar. Entonces, esa es la lógica de la eficiencia. La eficiencia tiene que ver con la varianza de beta, justamente varianza, variabilidad. ¿Qué tanto varía el estimado respecto al
real que estoy interesado. Entonces, si esta varianza es muy amplia, puedo tener ese problema. Y eso es lo que está generando este tema de la heteroelasticidad. Por eso es importante identificarla. Se identifica por el lado del residuo, pero afecta la varianza de los parámetros. ¿Okay? Ahora, ¿qué más hay sobre esto? Para entrar a la práctica. La práctica es muy rápida, es 2, 3 clics y ya está ya. Lo importante es que vean esto, que entiendan esta lógica. ¿Okay? Entonces, ese es el problema con la varianza del parámetro y de todos los parámetros en general, porque o sea, acá podemos tener un multivariable, una ecuación multivariable de varias variables y vamos a tener estos problemas. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es modificar la varianza de beta, pero no la vamos a modificar manualmente. Tampoco vamos a colocar, ya voy a asumir que esto es la identidad y ya es homocedástico y ya por acá. No. Hay un proceso de estimar esta matriz. Ese proceso, o sea, al final este es el problema, ¿no? Entonces sobre esto hay que trabajar. Sobre eso se va a generar la corrección econométrica o la posible corrección econométrica. Y la corrección econométrica va a depender, o sea, hay métodos, pero no es que un método es la cura o la solución de ese problema. Puede que haya más de un método o ninguno tal vez. De repente nuestros datos son muy, o sea, la heteroelasticidad es muy persistente y bueno, no habrá forma de identificarlo. Dicho eso, hay algunos casos en los que vamos a modificar la varianza de beta sin modificar el valor del parámetro beta. O sea, es como que si tenemos nuestra estimación beta, en IBIO sale beta y al costado sale la desviación estándar, ¿verdad? La desviación estándar al cuadrado de la varianza. Volvemos a corregimos el problema y el parámetro sigue siendo el mismo, pero la varianza cambia. Medido a través de la desviación, ¿no? Una menor desviación estándar. Entonces, puede darse el caso, no se sorprendan cuando dicen, profe, ya corregí heteroelasticidad, ya apliqué el test y los parámetros salen los mismos, siguen igual. Es que no están haciendo una intervención sobre el parámetro en sí, sino sobre la varianza. En otros casos sí se puede afectar el parámetro. Profe, me salía 0.567 y ahora me sale 0.489. Ya se corrigió un poco el parámetro. Pero no, digamos, no está mal si es que no hay un cambio sobre el valor del parámetro. Va a depender mucho del método de corrección que están empleando. ¿Okay? Entonces, dicho eso, vamos a pasar a la práctica. ¿Alguna duda hasta ahí? Señorita Ávila se ganó un punto. Voy a anotarlo por acá para... Siempre revisen. A ver, ¿qué es insergadez? Un parámetro insergado, ¿qué? Ese es otro concepto de econometría. ¿No he escuchado ese concepto? ¿Qué significa un parámetro insergado? Sin googlear. ¿Qué es insergadez? Bien, los conceptos de este estimador MCO. A ver, si este MCO fuera un ideal, MCO correcto todo, este estimador va a ser el estimador mejor estimador linealmente insergado. ¿Ya? ¿Qué implica que sea linealmente insergado y todo eso? Valga la redundancia, ya dije insergado. O sea, el parámetro, los betas son insergados, son consistentes, y la varianza es eficiente. Eficiente implica no heteroelasticidad y no autocorrelación. O sea, eso, digamos, es
El modelo, mejor que eso no habría, pero es muy teórico. En la práctica, para empezar, cada distribución de los datos va cargando problemas, como ya les vengo repitiendo. ¿Ya? ¿Pero qué es insergadez? ¿Alguien sabe qué es insergadez o cómo se evalúa la insergadez? ¿Ya? A ver, un parámetro insergado implica, voy a borrar esto, eficiente ya les quedó claro, ¿no? La varianza mínima, ¿verdad? Varianza mínima. Beta insergado significa que beta se distribuye normalmente hacia el original, hacia el dato original. ¿Ya? ¿Qué implica esto? Si nosotros tuviéramos un conjunto de betas estimados, así, imagínense un vector de betas, ya no de datos Y o X, sino beta. Tienen una bolsa de valores de beta. Son dioses y conocen toda la realidad y tienen los mundos alternativos, y bajo un mundo alternativo beta toma un valor, bajo otro mundo, otras condiciones beta toma otro valor, y tienen un pool, digamos, un vector de parámetros beta. Si sobre ese vector ustedes tomaran algunos, por ejemplo, ustedes tienen, voy a poner del 1 al 100, tienen 100 betas, beta 1, o sea, el mismo beta 1 estimado, pero 100 veces. Si ustedes tomaran una muestra de esos 100, por ejemplo 80, y sacan el promedio, les va a dar un valor. Si sacan 70, les va a dar otro promedio, ¿verdad? De los 100 datos solo toma 70, les da otro valor de beta, promedio. De repente tomaron los 70 primeros datos, ahora toman los 70 datos finales. Entonces toman muestras de esta bolsa de betas, de beta 1 sus valores. En promedio, el promedio de los promedios que han sacado de todas esas bolsas es el parámetro original, el que conocemos. Eso implica la insergadez, que bajo cualquier arreglo de parámetros, ustedes van a llegar al el promedio de los promedios, va a ser su beta, el original. ¿Qué es consistencia? ¿Qué es consistencia? ¿Se entendió el concepto de insergadez, verdad? Tuvieron un pool de betas, tomó muestras, sacó el promedio de cada muestra y el promedio de los promedios es el valor poblacional o el valor real. La inconsistencia implica que beta tiene una distribución, probabilidad, también termina siendo normal, hay unos conceptos ahí, pero en probabilidad termina siendo el beta poblacional. ¿Esto qué implica? Esto implica que si ustedes tienen un pool de betas, por ejemplo del 1 al 50, beta 1 lo tienen 50 veces, si agregan un dato, el 51º dato, el promedio se va a ir modificando, ¿verdad? O sea, sacan el promedio acá. De esto sacan el promedio de los betas. Acá abajo, bajo varios arreglos, sacaban promedio también, ¿verdad? Promedio de los promedios. Acá es, tienen 50 datos, sacan el promedio. Ahora tengo 51 datos, me llegó un dato más. Saco el promedio de los 51 y tengo un nuevo promedio, ¿verdad? Me llega el dato 52, 53, sucesivamente. Voy calculando el promedio, ¿no? Cada vez recalculo el promedio con un nuevo valor de beta. Cada vez que agrego un dato más, el beta tiende a ser el beta poblacional. Eso es consistencia, en términos prácticos. Insergadez es, tengo una bolsa, hago muestras, saco promedio de los promedios es poblacional. Consistencia es, tengo una bolsa, voy agregando datos, el promedio va recalculándose y
tiende a ser el poblacional. ¿Se entendió? El profesor ese es similar al promedio móvil. No, no tanto porque, o sea, esto no es conocido. Por eso le digo, si ustedes fueran Dios y tuvieran el multiverso y, mira, bajo estas condiciones beta 1 es tal, ahora beta 1 es tal, ahora beta 1 es tal, tienen una bolsa de eso, pueden ir generando eso. Esto es como teórico y bueno, nunca se alcanza, digamos, hay alguna forma de estimar ahí con una metodología. Bootstrap, por ejemplo, es una de las formas de evaluar insesgadez, pero son empíricas, son aplicadas que tratan de replicar estos escenarios. Pero en la vida real pues es imposible de hacer, porque en principio solo tenemos un valor de beta 1, un valor de beta 2, un valor de beta 3. Acá necesitamos un bolso de un solo parámetro, del mismo parámetro en diferentes circunstancias. No lo tenemos. ¿Okay? Y acá tengo un bolso y voy sumando nuevos betas. Entonces esto es más teórico, pero la lógica es de que, ¿por qué hago todo esto de econometría? ¿Por qué busco estimar un dato, un parámetro? Es porque trato de acercarme a un beta poblacional o un beta real o el beta verdadero, el nombre que quieren llamarlo, pero el beta que corresponde al parámetro, perdón, el beta que corresponde a la variable X a la que está asociada. Me interesa de que ese sea el más cercano al real posible. Este real no lo conocemos, por eso estamos haciendo estas estimaciones. ¿Okay? Entonces, ¿cómo corregimos el problema de heteroscedenticidad? Bien, les dije que hay que trabajar sobre la matriz sigma. ¿Cómo trabajamos sobre esa matriz sigma? Depende de dónde se genera la heteroscedenticidad. Bueno, si nuestra heteroscedenticidad proviene de una de las variables explicativas, o sea, hay algo que está generando ese cargo sobre el error, podemos emplear el siguiente método. Ya voy a volver. Bien, si yo conozco la fuente de heteroscedenticidad, por ejemplo, identifico que mi variable x2 es la que genera heteroscedenticidad. ¿Qué voy a hacer? Puedo trabajar, por ejemplo, con la inversa de la raíz cuadrada de la variable. Y esa la multiplico a todas las variables. Por ejemplo, esto lo multiplico por y, esto lo multiplico por x1, esto lo multiplico por x2, perdón, por x2 también, y todas las variables que tengo. Ahora voy a tener una variable transformada, voy a ponerle por ejemplo y asterisco, x1 asterisco, x2 asterisco, y corro mi modelo con las variables transformadas. Entonces mi y es así. Y acá, bueno, también implícitamente se carga el error. O sea, multiplica todo. Esto no lo hacemos directamente, porque esto se estima. Cuando se estimen, ya van a salir cargados con ese factor multiplicado. Entonces, este beta que estoy estimando es el beta de mínimos cuadrados ponderados. Mínimos cuadrados ponderados. Eso es cuando conozco la fuente de heteroscedenticidad. ¿Qué sucede si no conozco la fuente de heteroscedenticidad? O en principio, este problema o este arreglo no corrige la heteroscedenticidad. Ahí aplicamos un mínimos cuadrados generalizados, que es con un método de calcular la varianza y la varianza empezar a multiplicarla a cada variable.
Cuando la fuente es conocida, cuando la fuente es desconocida, trabajamos con mínimos cuadrados generalizados. ¿Qué es lo que hace mínimos cuadrados generalizados? Calcula esta matriz de varianza. O sea, la varianza de beta en MCG, mínimos cuadrados generalizados, es el sigma cuadrado que vimos allá al inicio, x transpuesta por x a la menos 1 por la sumatoria. Esta es sumatoria, no es el sigma de la matriz. O sea, todo lo que esté en corchete va a ser el sigma, pero esta es sumatoria. O sea, calcula esto a partir de calcula el MCO, el original, y sobre esos errores empieza a hacer un recálculo y genera esa varianza de beta. Ahora, cuando aplicamos esto, cambia la varianza, el parámetro tiende a ser el mismo. O sea, el parámetro, como les digo, no se asusten, si el parámetro es el mismo, lo que va a recalcular es la varianza. Y ustedes dirán, pero profe, no cambia el parámetro, ¿cuál es el chiste entonces? El chiste es ese intervalo que les dije, que en teoría es donde se encuentra el parámetro real del dato. Lo que hace esto es reducir ese intervalo. Y si lo reduzco, gano eficiencia. Ganar eficiencia, ¿qué implica? Si tengo una bolsa o un umbral más pequeño sobre donde está el dato, voy a tener más certidumbre sobre el parámetro, en el sentido de que voy a poder generar las políticas, las decisiones correctas. Entonces, eso es la parte teórica de este modelo. Entonces, eso es heterocedasticidad. ¿Hay alguna pregunta, alguna consulta? ¿Algo no quedó claro? Profesor, Sí. esos son ambos para corregir la Heterocedasticidad. O sea, si tú identificas la fuente de heterocedasticidad, en este caso estamos asumiendo que es la variable x2, por ejemplo, puedes hacer un arreglo, ¿no? Generar una nueva variable y, una nueva variable x de cada x, dividiendo por la raíz cuadrada de la variable que genera la heterocedasticidad. Entonces corres el modelo con esto, o sea, con estas variables transformadas. Te sale un mínimo cuadrado ponderado. Pero si tú a estos mínimos cuadrados ponderados les haces los test de heterocedasticidad y sigue saliendo heterocedasticidad, implica que el problema no se ha corregido. Y si no se ha corregido el problema, implica que mi fuente de heterocedasticidad es desconocida. Si es desconocida, bueno, ya me voy a mínimos cuadrados generalizados. Ya ahí sí ya cerramos todo, lo dejamos en manos de este estimador para la varianza y a cerrar los ojos y ya ese es el dato. Dale más elevado a lo que está, ¿a qué está? Menos 1. ¿Este? Ajá, menos 1. Sí, este menos 1. ¿Cómo sé dónde está el problema por la varianza? ¿Ah? ¿Cómo sé en qué variable está por la varianza? Por la varianza, por el parámetro t, lo vamos a ir viendo en la práctica. Podemos ver un gráfico, un scatter de la variable x1 con el residuo y vemos si es que hay alguna relación. Luego x2 con el residuo x3 y vamos viendo si es que hay alguna relación más o menos empírica. Pueden decir, miren, yo creo que acá sí hay una relación, entonces x2 puede ser la fuente de heterocedasticidad.
A ver, aquí tienen un conjunto grande de variables. Tienen, o sea, este es un Word file que les he colocado, no les he borrado las variables. Ojo que acá no hay nada cerrado, no es que ya este es el correcto y se acabó y no hay más. Siempre se puede mejorar algo, pero va a depender de la disponibilidad de datos o lo que ustedes consideren. Ahora, si yo quiero estimar, por ejemplo, el modelo, a ver, ustedes ya saben estimar LS, salario, educación, experiencia. A ver, si yo estimo esto con dos variables, a ver, para empezar, es lógico que yo haya estimado el salario en función a la educación y la experiencia. O sea, desde la economía sí va a haber una respuesta, ¿no? Mientras más educación tenga, puedes aspirar a mejores puestos que requieren una especialización mayor. Por ende, si tu educación es más alta, puedes aspirar a un mayor salario, ¿no? A trabajos con un salario mayor, con mayor especialización. Si por el contrario ustedes tienen educación secundaria solamente, es poco probable que accedan a un trabajo técnico o algo que requiera un nivel de especialización mayor, ¿verdad? Entonces es natural tener esa relación positiva entre educación y salario, ¿verdad? Y experiencia, ya están en el puesto ahora, ya entraron, ya tienen el puesto con un salario bueno. Si van a acumular la experiencia, van a poder negociar con su jefe, su jefa, un mayor salario, ¿verdad? Jefe, ya tengo 3 años de experiencia, ya domino todo lo que es el negocio acá, con los datos, lo que ustedes hagan en el trabajo, y requiero un aumento. No, no tengo un aumento, me voy a otro trabajo. Busco otro trabajo, o de repente pueden generar un trabajo independiente y un trabajo dependiente a la vez. Pero, o sea, tienen opciones, ¿no? Mientras mayor sea su experiencia en la vida, con los golpes y aprendizajes de la vida, mejor van a poder desempeñar sus cartas, sus fichas que tienen para un mejor salario, ¿no? Buscando un nivel de vida mejor, en línea general. Entonces es natural tener esta ecuación. Ojo que pueden haber más variables. A ver, alguien que identifique una variable adicional que no podríamos estar considerando así, que se le ocurra. El salario, ¿de qué puede depender? Alguna otra variable así que se les ocurra. No necesariamente las que están acá, sino en general. La edad también, ¿no? Porque hay un momento en que por más que tengas experiencia, por más que tengas educación, llegas a una edad y ya es difícil adquirir un trabajo con mayor salario, ¿no? Ya llegas a un techo, que lo que decimos, ¿no? Por ejemplo, llegas a director de la empresa y estás enamorado de la empresa, ya no quieres salir de la empresa, y llegaste a director y ya no hay más cargo, tu salario va a quedar ahí, pues, ¿no? Salvo que haya un rescalamiento de salarios, pero eso no es usual, o sea, llegas al tope del cargo y ya, con la edad, ¿verdad? Edad, experiencia, educación. Entonces pueden haber más variables y de hecho eso es lo que estoy tratando de ver, ¿no? Miren, en este modelo le faltan variables, ustedes ya han identificado, pueden identificar alguna más. Pero empezamos, ¿no? Pueden guardar su estimación, pueden ponerle nombre, MCO simple nomás. Y lo que vamos a hacer es ir a View. En View hay una flecha que dice Residual Diagnostic. Justo si se ubican en la parte final, hay una parte que dice heterocedasticidad, que es en inglés heterocedasticidad. ¿Okay? Entonces, por eso les decía, esto es rápido. Nosotros hacemos nuestro test de heterocedasticidad marcando, ahí lo voy a dejar unos segundos ahí, pero es eso, ¿no? Van a View, Residual Diagnostic, test de heterocedasticidad. ¿Ok? Ya, ahí le salen unas opciones. Ahí le dice tipo de test. Este virus tiene el Pagan, Harvey, Lesker, el H, que no lo vamos a ver, les voy a explicar por qué.
Right? Bueno, esta es una especie de adaptación que ustedes pueden hacer, pero digamos que nos vamos a ubicar en los 5 primeros. ¿Qué dice acá? Variable dependiente residuo al cuadrado, ¿verdad? Entonces, ojo que nosotros empezamos diciendo de que la heterocedasticidad se observa en la varianza del error, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer test empíricos de heterocedasticidad, curiosamente vamos a trabajar con el residuo como una variable dependiente. Vamos a generar regresiones auxiliares, otras regresiones internas, en las cuales mis variables explicativas van a ser las X y mi variable dependiente va a ser el error. ¿Ok? Pero no es cualquier error. Por ejemplo, Freud-Spada nos dice que es el residuo al cuadrado, o sea, el error al cuadrado. Harvey nos dice que es el logaritmo del residuo al cuadrado. Gleaser nos dice que es el valor absoluto del residuo. El H, como les digo, no lo vamos a ver. Y el Y nos dice que es el residuo al cuadrado. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? No vamos a entrar en esa discusión. Cada uno hizo su aporte en su momento. De hecho, el nombre es un apellido. Quiere decir que el autor, por ejemplo, White, empezó a investigar este problema y dijo, ¿cómo lo corregimos? Y creó un test, ¿no? Y como él lo creó, le pusieron test de White. Entonces White dijo, miren, yo propongo esto, y sobre esto vamos a evaluar la heterocedasticidad. Y cada uno de los señores que ven ahí propusieron algo similar. Por ejemplo, Freud-Spada te dice que tu variable dependiente es el residuo y los regresores son los mismos que conocemos. Miren, aquí está, ¿ven? C, edu, y experiencia, que son nuestras variables explicativas. Entonces le damos clic y nos genera la regresión de acá abajo. Tienen esa regresión nueva que les digo. ¿Qué regresión es? Es el residuo cuadrado como variable dependiente explicada a través de la educación y la experiencia. Ahora, este Freud-Spada es un test. Ahí, bueno, pueden revisar el material y buscar, digamos, la parte teórica de lo que hace Freud-Spada sobre su test. Pero él calcula, por ejemplo, un F, como este, que es una especie de chi cuadrado, es una N, el número de observaciones por el R cuadrado. Entonces ustedes, como bien saben, pueden evaluar el valor del estadístico, en este caso es un F, o acá es un chi cuadrado, o pueden evaluar la probabilidad, como les dije. ¿Cuál sería la hipótesis nula de estos test? No lo dije, pero ¿cuál creen que sea la hipótesis nula de los test de heterocedasticidad? Porque, a ver, si estamos hablando de un test, el test de Freud-Spada, estamos hablando de una hipótesis nula, ¿no? Y una hipótesis alternativa. ¿Cuál sería la hipótesis nula? La alternativa o H1. La hipótesis nula es de que hay homocedasticidad. La alternativa es heterocedasticidad. ¿Qué me está diciendo la probabilidad bajo los dos tests, el F y el chi cuadrado? ¿Qué está denotando esa probabilidad sobre este test? Se rechaza H0, ¿verdad? Que hay heterocedasticidad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Todos claros con eso? Si la probabilidad fuera alta, más de 0.05, me estarían dando un indicio de que hay homocedasticidad bajo este test de Freud-Spada. ¿Ok? Ya, entonces miren, ustedes observan ese ese residuo al cuadrado como variable dependiente y acá observan las variables explicativas. Observen que la educación es significativa, ¿verdad? Y la experiencia es significativa. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Si ustedes tienen un modelo un poco raro, alternativo, donde el error estimado es la variable dependiente y acá tienen voy a ponerle beta otro, porque no es el beta de acá, es un beta bajo este modelo, más otro error. ¿Qué implica de que mis parámetros beta de mi regresión alternativa
sean significativos hacia el error. Implica que las X tienen una relación con el error, ¿verdad? Y lo vemos porque es significativo. Miren, la educación, parámetros significativos sobre el residuo. La experiencia, parámetros significativos con el t sobre el residuo al cuadrado, ¿verdad? Eso que está implicando de que el beta, o sea, las X guardan una estrecha relación con el error. Y eso puede ser, como les dije, por dos cosas. Porque nuestro modelo está mal especificado, que implica mala especificación, que faltan variables o sobran. En este caso es más probable que falten porque solo hemos incluido dos. O el proceso generador de los datos de las variables X, en este caso educación y experiencia, están generando la heterocedasticidad. De alguna de esas dos formas estamos en ese camino. Y lo pueden ver por el lado de aquí o formalmente por el lado del estadístico, ¿no? Por la probabilidad. ¿Okay? Entonces el primer test me está diciendo de que hay heterocedasticidad, ¿verdad? Luego, si gustan hacer un friseado, de hecho tienen que hacer un friseado. En su práctica, tienen que frisear todo, guardarlo y también tomarle captura de pantalla y colocarlo en el Word. ¿Okay? Miren, el friseado es fácil. Solo van donde dicen freeze, que es congelar, freeze, y lo guardan, le ponen un nombre. Por ejemplo, test 1 heterocedasticidad. Ya lo tienen guardado. Entonces yo ya voy a saber de esa forma de que ustedes aplicaron correctamente. ¿Okay? En su práctica calificada necesito su archivo de trabajo y en el Word las capturas de pantalla generadas por especificación, explicación correspondiente. Pueden ver otro test también, ¿eh? Como hemos visto hay varios. Vamos a acelerar porque quedan 5 minutos. Miren, Harvey utiliza el logaritmo de los residuos, ¿no? Y como ven también la probabilidad nos dice lo mismo. La hipótesis es la misma. Homocedasticidad en la nula y alternativa con heterocedasticidad. Observamos el mismo escenario, ¿verdad? Incluso si observamos acá también es significativo. Ahí hacen un friseado y bueno, guardan. Glesser también, observen, miren, bajo los dos test de Glesser la probabilidad es cero. La hipótesis es la misma. Se sigue rechazando y observan los test y siguen, o sea, siguen en lo mismo, ¿no? ¿Eso por qué no se puede explicar la educación externa? ¿En qué sentido? ¿Por qué es significativo? Por el T, el valor T. Ah, es mayor a 0.05. Ah. O sea, pueden ver la probabilidad con el T es mayor a 2. Si es mayor a 2 el T es significativo, o también pueden ver la probabilidad también. Es como una regla estándar. T con valor mayor a 2, significativo. ¿Okay? O pueden ver la probabilidad como estamos viendo con los otros test. ¿Okay? En realidad el valor exacto es 1.96, pero ya bueno, si es mayor a 2 el T, ya estamos en ese escenario. Luego, el test de el LASH no lo vamos a ver porque es un test de, como dice el LAB, de rezados. Y acá no estamos en serie de tiempo, acá solo estamos hablando de individuos. Eso me faltó decirles, pero estamos desde 1 a 526 observaciones en individuos. Entonces no tiene sentido hacer el ARCH porque el ARCH es más temporal, de tiempo. ¿Okay? Ustedes pueden ver la palabra acá, LAB, que es rezago. Rezago implica un rezago, o sea, sobre el tiempo. Y while, finalmente, while tiene dos opciones, pueden marcar acá o pueden desmarcar. ¿Ya? Las dos opciones son válidas e importantes. Si nosotros marcamos, dice, incluye los términos cruzados. ¿Qué son los términos cruzados? La regresión es con el resi cuadrado, pero lo que está haciendo ahora es marcarnos también las variables al cuadrado, ¿verdad? O sea, no solamente me da la educación y la experiencia, sino me da la educación al cuadrado, la experiencia al cuadrado y la educación multiplicada por la experiencia. O sea, genera los cuadrados y el cruce. Y observamos de que hay algunos significativos. De hecho, miren, la experiencia dejó de ser significativa. ¿Sí?
Ustedes observaron en los test anteriores que era significativo, ¿verdad? Esto me está indicando, me está dando un indicio de que la heterocedasticidad puede que vaya por educación, y no por experiencia, porque observen que cuando agrego variables a esta regresión auxiliar, la experiencia va perdiendo fuerza. Eso implica de que el problema puede estar más en la educación. Incluso la educación ha cambiado de signo, ¿no? Entonces, como indicio, puedo ir generando una prueba de corrección por mínimos cuadrados ponderados por educación, por 1 sobre la raíz de educación. Luego lo vamos a ver. Y finalmente, bueno, esos son los 4 test. La lógica es esa. Observen, todos los test han dicho lo mismo, hay heterocedasticidad. Hay algunos casos en que un test te dice sí, otro te dice no, otro te puede decir sí nuevamente. Entonces ahí es discrecional. Si se dan esos casos, yo priorizaría o esperaría que le hagan más caso a lo que dice White. ¿Por qué White? Porque tiene una estructura un poco más completa, ¿no? O sea, hace un análisis adicional. Es más, esto es marcando los términos cruzados. White me dice, no quiero los términos cruzados, ya, perfecto. Le doy solamente los cuadráticos. ¿Okay? Y acá observan que la experiencia nuevamente es significativa, ¿no? La experiencia al cuadrado. Entonces, hacen con el test de White, o sea, lo que diga White sería un poco más, o sea, si tienen varios tests que se contradicen entre ellos, por ahí vayan priorizando lo que diga White. Entonces, eso es para la detección. Si ustedes quieren corregir el modelo, van a Estimate. En Estimate cambian el LS porque está con least squared, o sea, MCO, y buscan mínimo cuadrado generalizado. ¿Sí? Este que dice GLM. ¿Okay? ¿Se ve? GLM. Y lo que les dice ¿a qué quieres sacar? Este es tu modelo. En opciones, ¿quiere generar un peso? Sí. Ustedes previamente, si van a trabajar con la variable, en este caso X2, creo que ahí salía educación, ¿no? Tendrían que generar, acá en la parte de acá blanca, tendrían que generar la variable 1 sobre raíz cuadrada de educación. Y esa nueva variable la insertan aquí como nombre. Y así trabajan, y luego aceptan, y el software hace todo esto, pues, ¿no? Calcula esto y luego el beta que les va a dar es un beta ponderado. ¿Ponderado por qué? Porque tienes esta estructura, ¿no? Esto es como un ponderador. Ahora, si no quieres ponderarlo, puedes trabajar con una matriz de coeficiente de covarianza acá. La matriz de White. Si ustedes trabajan con la matriz de White, es como si fuera el modelo, este modelo acá, generalizado. De hecho, el modelo se llama así, ¿no? Modelo lineal generalizado. Y lo que hace es trabajar esta parte. Hace toda esta estructura interna. Y les da una nueva, en este caso ya no un T, sino un Z. Y ojo que cuando hagan mínimos cuadrados generalizados, ya no van a poder evaluar los test de heterocedasticidad que hemos visto. O sea, aquí ya murió. Si no pudieron arreglar el problema por acá, por ponderados, y se van a la matriz de White y hacen esto, ya no hagan los test de heterocedasticidad, ya asuman de que aquí se solucionó el problema, porque ahí ya más ya no se puede hacer. ¿Ok? Pero si van por el método de ponderados, sí, ahí sí tienen que hacer los test de heterocedasticidad para ver si es que el ponderado que han elegido arregló el problema. Si llegan a la conclusión de que no arregló el problema, tienen que ir a generalizados. ¿Okay? En la siguiente clase, de repente hoy en la tarde o el sábado siguiente, voy a reforzar esta parte más. Y les voy a compartir nuevamente este Word file con los
viciado de cada contenido para que vayan viendo. Profesor, disculpe, en la última opción que acaba de ingresar, ¿cómo veo? Estimate, LM y en opciones. Opciones, que acá pone método de covarianza para los coeficientes de. Aquí dice, ¿no? Covarianza de los coeficientes, o la varianza de los coeficientes, la matriz de Weyl. Y ahí sale su aceptar, y ahí sale este método de acá. ¿Okay? Pero si van a ser ponderados, tienen que generar la variable del ponderado. Por ejemplo, esta variable, si van a trabajar algo así, tienen que ir arriba gen y generar esta variable. Le ponen un nombre, ¿no? Le ponen un nombre a la variable y luego ese nombre ya creado lo colocan acá, donde dice peso de frecuencia y le dan a aceptar. Ahí se genera el ponderado. ¿Ok? Todo eso lo vamos a reforzar en la siguiente clase porque ya estamos sobre la hora. Profesor, ¿usted ha identificado la educación o la experiencia como la mayor variación? No, porque en el primero la educación salía significativo y en el otro no. Porque en el de Y tenía más procesos, tenía más variables. Ojo que esas son regresiones auxiliares, son respecto, esas regresiones no existen en la realidad, son auxiliares para corregir, detectar y corregir heterocedasticidad. ¿Okay? Faltó algo más de gráficos, como les digo, voy a complementar en lo siguiente. En la siguiente clase, cuando vea autocorrelación, ya no voy a hablar tanto de esto, va a ser más puntual acá porque no han visto heterocedasticidad, pero la lógica con la autocorrelación es similar, solo que va fuera de la diagonal principal. Y luego vemos máquinas, que es la parte práctica. ¿Okay? Pero sí